Esta sopa es venezolana, se llama sancocho. Se puede hacer de costilla de pollo, de pescado, infinidad de carnes. Pero cuando mezclamos las carnes le llamamos sancocho cruzado. Es una sopa, ya van a ver qué delicia. Vamos con los ingredientes. Bueno, como ven hay una buena cantidad. Aquí tenemos costilla de res, rabo de toro y gallina. El muslo y el contramuslo. Importante que tengan las carnes hueso para que den esa sustancia, ese sabor. Perejil, cilantro, una variedad de vegetales que según los vaya ahora picando se los voy diciendo. Ajo, pero ajo natural que lo he hecho pasta. Y choclo, maíz, jojoto, elote, como se diga en los distintos países. Y condimentos. Comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con un pimiento rojo. Se utiliza en Venezuela y en Latinoamérica también, que hacen esta sopa, el ají dulce, que son esos pimientitos chiquitos, amarillo, rojo, verde, que no son picantes. Como aquí en Europa se consigue a veces unos pequeños, no con mucha facilidad, pues entonces se puede utilizar cualquier pimiento rojo. Lo que hay que hacer es cortarlo en cuadritos o cubitos. Ok, picado el pimiento. Ahora con la cebolla. La cortamos en cuadritos. Luego una ramita de apio, también hacemos lo mismo. Con las patatas lo que vamos a hacer es cortarla en trozos, no muy pequeños pero tampoco muy grandes. Yo utilizo 2, no uso más, pero quien quiera le pone más. ¿Por qué? Pues porque también le pongo yuca. Aquí tengo la yuca, que la voy a trocear un poco más. Tanto la papa como la yuca, por el almidón que tienen, lo va a poner espesito, divino. El plátano, en Venezuela decimos plátano, pero en Europa le dicen plátano macho y es el plátano verde, no maduro, bien verde. Pues también en unas ruedas, con uno suficiente. Este tubérculo también que da espesor y un rico sabor que le llamamos en Venezuela ñame, pues también en trocitos. Y este que se llama ocumo, también es como un poco babosito y da espesor. Todos estos tubérculos le van a dar sabor y espesor. Zanahoria, auyama, como se dice en Venezuela, zapallo o calabaza. Estos son los vegetales a utilizar, más los que hemos picado: el choclo, maíz, elote, jojoto, como se dice en Venezuela, y por supuesto, pues un buen manojo de perejil, un buen manojo de cilantro y el ajo. Vamos a la olla para comenzar ya con todo. Y vamos a utilizar aceite vegetal. Le vamos a echar un buen chorro, pero no mucho, es para hacer el sofrito, pues a una temperatura media a alta. Primero que nada, el ajito. Y enseguida le echamos la cebolla, el pimiento y el apio España o celery, como se le dice en Venezuela y en muchas otras partes. Aquí lo vamos a dejar pues un aproximado de unos 10 minutos que se sofría, se vaya marchitando. Y seguimos con una vez ya pasados los 10 minutos que han marchitado los vegetales, agregamos agua. Yo en principio ahora voy a echar 2 litros. Subimos la temperatura para que rompa a hervir y agregamos las carnes porque son duras. 2 trozos de rabo. Siempre es bueno carne con hueso. En Venezuela utilizamos el lagarto con hueso. Costilla de res, una tira, una costilla entera. Y la gallina, que sería el contramuslo y el muslo, pero pueden también poner la carcasa, la pechuga. Le voy a agregar un poco más de agua porque quiero que lo cubra. Son 3 litros de agua en total lo que le he echado. Tapamos y ahí vamos a dejar hervir porque son carnes duras. 1 hora, hora y media. Pues ha pasado hora y media y esto está teniendo un olor de maravilla. Es el momento de echar los tubérculos más duros, como son el ñame, la yuca, la zanahoria y el plátano. Porque a mí el plátano me gusta que se vaya disolviendo. Dejamos para lo último las papas.
y el zapallo o auyama con el manojo de perejil que habíamos picado, el manojo de cilantro, que esto le va a dar un sabor y una potencia. En Venezuela se utiliza lo que se llama el adobo completo, pero como aquí no lo consigo, pues entonces pongo los condimentos que lleva, que sería una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo o molido, una cucharadita de cilantro, media cucharadita de pimienta molida, sal que no la había puesto, ahora le pongo como una cucharada y luego lo vamos tanteando. Mezclamos bien para que se integren todos los sabores y ahora unos 45 minutos. Y ahí le agregaremos la auyama o zapallo y las patatas. Tapamos y dejamos hervir. Muy bien, pues han pasado los 45 minutos. Esto huele que es algo espectacular. Fíjense cómo se han ido mezclando, deshaciendo los vegetales. Entonces es el momento de colocar la auyama o zapallo y las papas. Y ya esto está casi listo. Solamente faltaría el maíz. El maíz yo lo voy a poner a lo último un poquitín porque es maíz que ya está cocinado, hervido. Como estamos en pleno invierno en Holanda, pues la mazorca de maíz de jojoto no se consigue ahora fresca. Solo esta que ya está cocinada. Lo voy a dejar 20 o 25 minutos y volvemos. Momento de agregar nuestro maíz y ya estamos culminando, como quien dice. Estamos casi listos. Revolvemos un poco y vamos a probar de sal a ver qué tal está. No necesita sal. Tapamos y vamos a dejar por los últimos 10 minutos y a servir y probamos. Emplatado y servido este sancocho cruzado venezolano. Y ahora lo vamos a probar. Esto es una explosión de sabores maravillosa. Bueno, ya vieron el emplatado, ahora va la prueba. Mónica va a probar. Probador oficial. Vamos a sujetarle para que puedan ver. Que no se te caiga, chiquitito. A ver, ¿qué tal? ¿Gusta? Se puede hacer de gallina, se puede hacer de costilla, se puede hacer con cochino, cerdo, se puede hacer de pescado, pero cuando mezclamos, como en este caso, pues es cruzado. Si hubiera sido ideal haberle metido también cochino, una costilla de cochino, de cerdo, o ya, bueno, a la bomba lo cumbres hasta incluso con pescado. Incluso. Si no consiguen, como me pasa a mí aquí, algunos ingredientes, todo lo que sean tubérculos que les gustan, los pueden poner. Por la idea es que aparte de darle sabor, espesen. Y nada, Tubérculo. disfruten de este sancocho venezolano. Y nos vemos en el próximo video. En el próximo. Un beso muy grande y no se olviden de campanita, suscribirse, darle un dedito arriba al like y díganme de dónde nos están viendo, de qué país, para darles un saludo. Hasta la próxima. Un saludo desde Ámsterdam. Adiós. ¿Viste mi pelo? Besos.